Hola, mi nombre es Carla y soy integrante del grupo Achim, junto con mi compañero Alexis, mi compañera Gabriela y mi compañero Gabo. ¿Alguna vez te has puesto a pensar o analizar o a divagar qué pensaría Platón, Aristóteles y Maquiavelo sobre las marchas que ha habido sobre el agua? O mejor aún, Hobbes y Spinoza, pero de la marcha de los transportistas. O Kant y Rousseau con las marchas del Gen Z. O Hegel, Marx y Nietzsche sobre las marchas del 2 de octubre. Nuestro tema se centra en las represiones de las marchas. Sin embargo, vamos a abarcar esas 4 marchas con el análisis pertinente de cada uno de esos autores. Miren, si pusiéramos a Platón a ver los noticieros sobre los bloqueos en Benito Juárez por el agua contaminada con hidrocarburos, él no tardaría ni un segundo en dar su diagnóstico. Basado en el libro 5 de la República, él nos diría que una protesta de ese nivel, con gente bloqueando Insurgente Sur porque el agua está envenenada, es la prueba irrefutable de que los gobernantes han fallado moralmente. En lo más esencial, para Platón, los líderes deben ser guardianes desinteresados que solo buscan el bien común, sin propiedad privada ni codicia, que el agua contaminada no sería para él un error técnico de infraestructura, sino el síntoma de la corrupción del alma de los que están en el poder. La lógica es simple. Si los líderes fueran justos y guiados por la razón, jamás permitirían que un vital se dañe o se use en el beneficio de los pocos. El grito de los vecinos es la razón pidiendo un reset moral urgente, exigiendo que el Estado deje de ser injusto y recupere su virtud. Por consiguiente, tenemos a Aristóteles. Si tuviéramos a Aristóteles viendo los bloqueos continuos en Benito Juárez por el agua contaminada con hidrocarburos, su análisis sería directo y práctico. Basándose en el libro 1 de la política, él no se enredaría en la moralidad, sino en el propósito del Estado. Aristóteles nos enseñó que somos animales políticos y que la ciudad existe para que podamos vivir bien. Es su único objetivo. Si los vecinos de Insurgentes y Xola tienen que salir a bloquear la calle porque el agua de su casa los está enfermando, es una alerta roja de que el Estado falló en su función más elemental. El agua limpia no es un lujo, es mínimo necesario para desarrollar tu vida cívica y tu bienestar. Para él, esa propuesta masiva no es un error, sino la voz natural de la comunidad exigiendo que la asociación política cumpla su propósito. A diferencia de que Platón ve una falla en el alma del líder, Aristóteles ve una falla fundamental en la administración que impide a los ciudadanos vivir como deben. Es la prueba contundente de que el sistema de gobierno en la práctica no está funcionando para la felicidad y el bienestar de su gente. Finalmente, el análisis de Maquiavelo sobre los bloqueos de Benito Juárez por el agua contaminada con hidrocarburos es el más crudo y práctico de todos, ya que, según sus discursos, él no se centra en los líderes buenos o malos, sino en cómo funciona el poder. Él nos diría que ver a los vecinos tomando Insurgente Sur y Xola no es un desastre, sino la manera natural en que una ciudad libre se equilibra. Maquiavelo cree que siempre habrá un conflicto inevitable entre la gente común, que quiere vivir segura, y los poderosos. La protesta por el agua envenenada es la válvula de escape perfecta. Si el gobierno no deja de que la gente se queje y haga ruido, el resentimiento se acumula hasta que la revolución destruye todo. Para él, el bloqueo es la fuerza del pueblo para obligar a los líderes a solucionar el problema del agua y al mismo tiempo poner límites a sus abusos. Así que, aunque suene muy contradictorio, Maquiavelo diría que la protesta es una señal de vitalidad política, que de hecho ayuda a salvar el Estado. Es la política vista de los sentimientos del pueblo. Thomas Hobbes, la condena al caos. Los bloqueos son un acto de guerra y la represión es el deber del soberano. Para Thomas Hobbes, expuesto en el Leviatán, los bloqueos de los transportistas del 24 de noviembre representan un regreso inaceptable al estado de naturaleza, a una guerra de todos contra todos. El Estado existe únicamente porque los ciudadanos renunciaron a su derecho a la fuerza para obtener paz y seguridad. Los transportistas, al usar la fuerza para paralizar la economía y desafiar la autoridad, están rompiendo con ese pacto social. Por lo tanto, el soberano tiene el derecho absoluto e indivisible de usar la fuerza pública para disolver los bloqueos. La represión no es abuso, sino el deber ineludible de la autoridad para proteger la vida, el orden y la estabilidad de la nación, castigando la sedición y reafirmando su poder. Para Spinoza, debe de reinar la paz, el poder y la razón. El Estado debe reprimir para garantizar la paz, pero también debe atender las causas del descontento. Para
Baruch Spinoza, en el Tratado Teológico Político, la finalidad principal del Estado es la paz y la seguridad de todos los ciudadanos. El soberano tiene el derecho natural de conservar el orden a toda costa. Los bloqueos del 24 de noviembre son una amenaza directa a esta paz, y por eso el Estado tiene la legitimidad absoluta para usar la fuerza y disolverlos. La obediencia a la ley civil es la única garantía de sociedad. Sin embargo, también se añade una advertencia. Las protestas por inseguridad y corrupción indican que el gobierno no está actuando con sabiduría ni razón. Si bien se debe reprimir la sedición, el Estado sabio debe atender las causas justas de las demandas. Gobernar con razón es la mejor manera para asegurar la obediencia a largo plazo y mantener el verdadero. ¿Te imaginas que tu libertad dependa de un acuerdo social invisible que todos aceptemos? Bueno, Rousseau ya lo había planteado en el contrato social, con su frase icónica: el hombre ha nacido libre y se encuentra encadenado por todas partes. Lo que plantea es que la verdadera libertad no es hacer lo que tú quieras, sino participar en las reglas que todas y todos aceptamos. Ese acuerdo, ese contrato social, convierte a la multitud en un pueblo, donde la voluntad general busca un bien común. Y aunque esto parezca muy del siglo XVIII, sigue más vivo que nunca. Redes saturadas de debates políticos, marchas estudiantiles, discusiones sobre impuestos, derechos, vigilancia digital, etc. Esto nos provoca que cada vez nos preguntamos ¿qué es justo? Y con estas acciones estamos actualizando el contrato social. Rousseau decía que el poder legítimo nace del pueblo. Y hoy lo vemos más que nunca en una sociedad que se organiza, cada vez más, y exige transparencia ante los gobiernos. Y esto se ha impulsado más con las plataformas digitales. Así que la próxima vez que estés participando en una encuesta, en una manifestación, recuerda que estás aportando más a un contrato social que tú no ves, pero está más presente que nunca. ¿Sabías que Kant diseñó un plan para lograr la paz mundial? Y que se refleja de una forma muy interesante en la manifestación de la generación Z. Kant dice que la paz no es algo natural, sino es más una cuestión racional. Y lo afirma claramente con su frase más famosa: la paz no es un estado natural, debe ser establecida. Y propone 3 ideas clave. Número 1 es que los estados no usen la guerra como excusa. Número 2, que los gobiernos sean responsables. Y número 3, un sentido de ciudadanía global que permite ser cooperativa. Pero ahí viene el choque que provocó la generación Z aquí en México. Aunque esté claramente hiperconectada, vive en un ambiente de polarización, confusión y guerras digitales y todo ese rollo. Las redes sociales, digamos su espacio natural, fomentan más un conflicto que al mismo diálogo. Esto permite más a la cancelación que a la misma cooperación. Esto aporta más a la idea de tú contra mí que la idea comunitaria que buscaba Kant. Mientras Kant soñaba con instituciones más racionales, la generación Z se mueve más por impulsos virales. Donde él buscaba acuerdos internacionales o locales, la generación Z suele reforzarlo con ideas e ideologías. Buscan un conflicto donde claramente pueden haber acuerdos. Y aquí la pregunta es, ¿será que la paz perpetua no estaba pensada para un mundo más digitalizado y polarizado? Para empezar, en la filosofía de Hegel, el Estado solo es legítimo cuando funciona como una totalidad, un organismo donde todas las instituciones trabajan juntas para hacer real la libertad de los ciudadanos. Cuando esa unidad se rompe, el Estado deja de ser racional y se vuelve arbitrario. Eso es justamente lo que ocurrió en la matanza de Tlatelolco del 68. El Estado actuó contra su propio pueblo, rompiendo la eticidad que Hegel considera indispensable. La marcha del 2 de octubre del 25 sirve entonces como un recordatorio ético. Desde una mirada de la filosofía de Hegel, no solo conmemora a los estudiantes, sino que exige el Estado mexicano vuelva a ser esa totalidad racional donde la ley y la voluntad del pueblo coincidan. La marcha señala la herida que dejó la falta de justicia y reclama que las instituciones recuperen su coherencia, su ética y su responsabilidad. Viéndolo desde este punto, el 2 de octubre no se olvida porque mantiene vivo el llamado al que el Estado encarne verdaderamente la libertad y la dignidad que Hegel veía como su razón de ser.
Según Marx, las ideas como memoria, justicia o democracia no tienen una historia propia, son parte de la superestructura, es decir, un reflejo de las condiciones materiales de la sociedad. En cambio, las formas de la producción sí tienen historia porque cambian, generan tensiones y transforman la organización social. Si llevamos esto al 2 de octubre del 68 y la marcha en conmemoración del 25, Marx diría la matanza no solo fue un acto autoritario, sino el resultado de un modo de producción que el Estado defendía, un modelo económico desigual donde la protesta estudiantil representa una amenaza al orden material, y la marcha actual tampoco es solo una idea simbólica, es la expresión que esas contradicciones materiales siguen vivas, desigual, violencia estatal y precariedad. Entonces, mientras las condiciones económicas que originaron el conflicto no cambien, la memoria seguirá apareciendo como una forma de lucha y de conciencia social. Por último, en la genealogía de la moral, Nietzsche explica cómo los valores nacen del conflicto entre los poderosos y los oprimidos. Si lo llevamos a la marcha del 2 de octubre del 2025, vemos esa misma tensión. El Estado del 1968 actuó como la moral noble, imponiendo su fuerza y su verdad, mientras que los estudiantes representaron la moral de los esclavos, que convierte el dolor y la injusticia en una exigencia ética. La marcha actual es la continuidad de esa rebelión moral. Según Nietzsche, la culpa y la mala conciencia surgen cuando una sociedad reprime su violencia. Eso ocurre con Tlatelolco. La conmemoración del 2 de octubre funciona como una memoria viva que obliga al Estado a enfrentar esa deuda histórica. También opera como una pena simbólica. No hubo castigo para los responsables, pero la sociedad recuerda, señala y exige justicia, y al mismo tiempo da sentido al sufrimiento colectivo. Transforma el dolor en un ideal que resista al olvido. La revisión filosófica de la protesta revela una tensión fundamental e irresoluble en la vida política. Por un lado, pensadores como Hobbes y Kant nos recuerdan la primacia del orden, la obediencia y la represión son deberes para evitar el caos y preservar el derecho. Esta visión prioriza la estabilidad sobre la acción popular. Por un lado, Rousseau, Platón, Aristóteles y Maquiavelo nos dicen que la protesta no es un fallo, sino un síntoma y un mecanismo necesario. Es la voz que exige justicia, bienestar y el cumplimiento del contrato social. Para ello, el verdadero peligro no es el bloqueo, sino un gobierno que ha fallado moral y funcionalmente. Finalmente, las ideas de Hegel, Marx y Nietzsche elevan la protesta histórica a una exigencia ética y social persistente, un recordatorio de que las deudas de la injusticia y las contradicciones materiales siguen vivas hasta que el Estado recupere su coherencia ética y responsabilidad. En resumen, la propuesta es el lenguaje esencial que surge cuando el Estado no logra ser simultáneamente fuerte para mantener el orden y justo para garantizar la libertad y el bienestar. La lección es que la estabilidad a largo plazo requiere más que fuerza, exige razón y justicia.